2 de la tarde con 31 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y para mí es un honor recibir en esta cabina a una mujer que quiero, que admiro, que la quiero más, la admiro también mucho más, que me parece una de las mejores reporteras que hay en este país por mucho, con una pluma certera, con un nivel de cultura impresionante, con un nivel también de conocimiento impresionante y que además es mi amiga. Participa en un libro que se llama Mexicanas en Pie de Lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias, que es coordinado por Nayeli Roldán. Son 6 periodistas maravillosas. Por supuesto, la que más quiero y la mejor de todas es Ivonne Melgar. Francisco, muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Oye, muchísimo, cuéntame, de verdad, feliz de estar en este espacio que tanto quiero, además. Yo te quiero mucho y a ti, por muchas supuesto. Gracias a mi casa, que me ha tratado muy bien en este momento que tanto valoro. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo nace esta idea de hacer Mexicanas en Pie de Lucha? Fíjate que nos contaba Nayeli, porque yo no conocía a Nayeli Roldán, gran colega, admiradísima, gran periodista, pero también gran editora, que en el periodismo es muy importante tener un gran editor. Cuando ella nos contacta, nos dice, voy a hacer un libro del feminismo hoy en México, de dónde venimos, por qué estamos como estamos, hacia dónde vamos, qué pasa con las movilizaciones, qué ha pasado en este gobierno, y te quiero pedir, a ti en particular, a mí me pide la crónica sobre lo que pasa en la autoproclamada Cuarta Transformación con el feminismo. Pero ahora, ya que empezamos a presentar el libro, nosotros nada más habíamos entregado nuestra parte y no conocíamos todo el conjunto. Cuando conocemos todo el conjunto, pues a mí en lo personal me sorprende la calidad de los textos, la forma en que entreveró todos los frentes del tema. Y ella, ahora que estamos presentando el libro, Nayeli Roldán nos cuenta que es la editorial la que le dice, Nayeli, ya te tenemos como autora. Ella pues es autora de La estafa maestra, ¿no? Y ahora queremos que te profundices un reportaje sobre, una investigación sobre lo que está pasando con las mujeres, por qué las jóvenes protestan como protestan, por qué el enojo en realidad le están atendiendo a sus demandas o no. Y entonces ella decide, lo cual lo cuenta muy padre en el prólogo, que no va a ser un libro de académicas ni de activistas, sino que va a ser un libro de reporteras, que cuenten desde el periodismo qué está pasando. Y entonces ella organiza este periódico, esta revista, esta suma de reportajes, y pues así surge, nos invita en agosto del año pasado, y empezamos a entregar escaleta, empezamos a entregar índice, pues a hacer las entrevistas, cada quien en su parte que le correspondía, y en enero terminamos de entregarlo. Pues resultó algo maravilloso, de verdad. Textos de Laura Castellanos, de Valeria Durán, de Ivonne Melgar, por supuesto, de Claudia Ramos, Gracias. Daniela Arrea, con un prólogo de Alma Murillo. Y a mí me gustaría, de verdad, por ejemplo, la parte de feminicidios es impresionante. Es impresionante, además de todo, está muy bien lograda. A mí me encantó el texto de Valeria Durán. Y además, ¿sabes qué, Francisco, que me gusta de este libro? Que es un diálogo intergeneracional. Valeria es muy joven. Sí. Es una periodista muy joven, entonces me siento muy contenta de tener esta convivencia con ella. Y para mí, efectivamente, es un texto que te estruja, sí, te cuenta historias que sucedieron y que te cuenta cómo padecen las víctimas de feminicidio, sí, en este país. El texto tuyo, la autoproclamada 4T, ¿será feminista o no fue? Esa es la pregunta. Y la verdad es que me parece extraordinario, haces una crónica muy buena de este encuentro que se hace de mujeres, de presidentas municipales, gobernadoras, diputadas electas en el 2021, un encuentro que se organiza por parte de, bueno, lo organiza Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Sí. Que al efecto tú haces aquí una muy buena crónica, pero una mujer Francisco, que no podía ser más feminista, una mujer egresada de la Escuela Libre de Derecho, además de todo, la primera mujer por examen de oposición en ser notario en la Ciudad de México. No tiene usted idea. Todavía el notariado de la Ciudad de México es como el club de Toby, pero sin duda van ganando terreno. Una mujer que llega, por supuesto, ministra de la Suprema Corte de Justicia, después secretaria de Gobernación, y que después, junto con mujeres que aquí tú lo vas contando de una forma maravillosa, como Malú Michier, también una feminista maravillosa. Bueno, son mujeres que yo respeto, admiro y la verdad es que quiero como feminista, ¿no? Porque nos han enseñado mucho y han hecho mucho por este país. Pero ¿cómo defienden después la postura del presidente López Obrador? Eso es lo que tratamos de responder, Francisco, no juzgarlas, porque son mujeres desde mi punto de vista muy respetables y han aportado mucho a la causa de las mujeres. Imagínate, la ministra Olga Sánchez en la Suprema Corte fue de las primeras que pues defendió
que a la hora de que los jueces resolvían sobre el divorcio no les pusieran el pie aquí a las mujeres, como suele suceder, ¿no? Muchísimas cosas que ella aportó. Pero mi pregunta era, ¿por qué ante un discurso presidencial que se negó a reconocer el feminismo, ellas decidieron aceptar esa nueva visión del presidente? Y tratamos de darle respuesta en el capítulo. Yo creo que lamentablemente hasta hoy, porque yo digo que todavía falta un tramo del sexenio y no tengo prendidas mis veladoras, puede ser que convenzan al presidente de la República y a todo su equipo de tener una perspectiva más una perspectiva de género, reconociendo las particularidades de las mujeres, ¿no? Pero ellas no pudieron convencer al presidente, eso me queda claro por el momento, ¿no? Otra perspectiva, ¿cómo otra? A ver, es que yo creo que en el feminismo, el presidente tiene su argumento. Su argumento es que las feministas se volvieron precisamente conservadoras y que han sido cooptadas por los conservadores para atacarlo. Ese es el punto de vista del presidente. Y que tanto el ecologismo como la defensa de los animales, como la lucha de derechos humanos y la del feminismo, esa es la explicación que el presidente de la República le da en el primer 8 de marzo de este sexenio, en 2019, a la senadora Malú Micher, le dice, el feminismo finalmente no iba al corazón de la lucha de la cuarta transformación, que es desmontar la corrupción, el Estado corruptor. Entonces el presidente considera que el feminismo no tiene las credenciales para reclamar una superioridad por encima de lo que él dice, pues una igualdad y un movimiento en el que no debe haber distinciones. Ese es su argumento. Pero es que quizá, y tú también lo marcas aquí, ¿no? O sea, quizá no se da cuenta el presidente, porque no es mujer, que las mujeres antes de desmontar el Estado corrupto tenían que desmontar el peligro que corría su vida. 66% de las mujeres de 15 años y más han sufrido cualquier tipo de violencia en este país, lo cual de verdad yo creo que no se entiende por parte de ningún hombre, lo vamos a poder entender jamás por lo que pasa a una mujer. Entonces, ¿cómo vas a desmontar el Estado corruptor cuando tienes que estar preocupada por tu vida? Y creo que estás tocando un tema clave, Francisco, la violencia. Justo el proyecto del presidente de la República es que quiere construir la paz y por tanto no quiere hablar de violencia. Y esa era una de mis preguntas, sobre todo muy subrayadas a todas las feministas de la 4T. ¿Por qué el presidente no quería reconocer en los días terribles de la pandemia, cuando subieron las denuncias de violencia doméstica, por qué no quería reconocer que en México hay violencia contra las mujeres? Tuve una respuesta como la de la ministra que me decía, ustedes la van a ver ahí en el libro, no los voy a spoilear, pero cada una empieza a buscar una respuesta, una explicación, una justificación. Pero desgraciadamente en el feminismo, y eso yo se lo aprendí a la senadora Malú Micher, lo que no se pronuncia no existe. Y si no se pronuncia que nosotros como sociedad hemos normalizado la violencia, pues no podemos combatirla. Y ese yo creo que es una de las contradicciones en un gobierno que no quiere hablar de balazos, sino de abrazos. Entonces, asumir que esta violencia contra las mujeres es parte de toda una violencia que hemos normalizado, pues le estaría costando su propio discurso. Y yo creo que ese es el fondo, ¿no? Y es muy triste porque realmente tú te das cuenta, no en mi reportaje, sino en el de otras colegas. Por ejemplo, el de Laura Castellanos a mí me encanta porque te cuenta por qué las jóvenes están enojadas y por qué salen a romperlo todo. Y pues efectivamente ponen el cuerpo, la cuerpa, dicen ellas, las morras, frente a un Estado que no las ve y que no las oye. Ante esto que trato de entenderlo muy bien, porque reitero, yo creo que ningún hombre podría darse el lujo de decir que sí lo entiende. Pero yo me pregunto, y quizás soy injusto con esta pregunta para ellas, pero Olga Sánchez Cordero, Malú Micher, Claudia Sheinbaum, ¿son más López Obradoristas que feministas? Esa era una pregunta que yo también les hice. Ellas se defienden. También entrevisté a una mujer muy admirable que es Fabiola Lanís. Ella es comisionada de la Comisión Nacional para erradicar la violencia contra las mujeres. Ellas se defienden, encuentran diferentes argumentos. Ahí nosotros tratamos de ponerlo, Francisco, porque yo creo en el periodismo también como un instrumento de diálogo, de entendimiento. Entonces no me quise poner a pelear ni a juzgar, sino que justamente a que conversaran las visiones críticas, que las hay en nuestro libro,
de una Dulce María Sauri, de una Patricia Olamendi, de una Wendy Figueroa, que le reclaman a las feministas de la Cuarta Transformación por qué nos abandonaron. Porque había una tradición de diálogo en los últimos 30 años entre feministas de todos los signos políticos. Y así se habían logrado cosas, ¿no? Y así se habían logrado cosas. Entonces, sí fue muy insistente mi pregunta y ellas tienen diferentes respuestas. Todavía esperan poder convencer al presidente, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero particularmente, y también Malú Michel, están en el Senado ahora, en que se establezca un sistema nacional de cuidados y se le ponga dinero a esa nueva forma de ver la seguridad social para que la carga que con la pandemia sobre las mujeres se subrayó, pues se vaya repartiendo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Son más López Obradoristas o son más feministas? Sí, definitivamente estamos hoy en un momento en que la narrativa del líder social, que es el presidente, está por encima de muchas otras cosas y es una condición para pertenecer. Entonces no podían dejar de pertenecer si no entraban en contradicción. Porque pierden poder también, ¿no? Así es, y lo han decidido así. Qué interesante. Qué interesante. Y bueno, si usted le quiere entender a todo esto, qué es lo que está pasando al interior de la 4T al respecto del feminismo, si le quiere entender precisamente por qué la violencia, yo no la entendía tanto como la empecé a entender después de leer este texto, la justicia que tiene que ver con los feminicidios, que es terrible y es verdaderamente agónico ese capítulo. Compre, por supuesto, Mexicanas en Pie de Lucha, gracias, Francisco. un texto, bueno, 6 textos de Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar, Claudia Ramos, Daniela Arrea, Nayeli Roldán como coordinadora y Alma Delia Murillo, que es el prólogo. La verdad es que es maravilloso. Editorial Grijalbo, y felicidades. Querido. Muchísimas gracias, Francisco. De verdad, gracias por este espacio. Y léanlo, los textos a mí, de mis colegas, me hacen sentirme muy orgullosa del periodismo y de las reporteras mexicanas. Sí, un súper nivel. De verdad que sí. Gracias, querida Ivonne.